Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Martínez y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Tengo el honor y el privilegio de estar con una mujer muy especial, con una mujer que ha transformado su vida y la vida de muchísimas otras personas. ¿Cómo estás, Apolonia? Estoy bien, estoy muy contenta y muy orgullosa de estar contigo en este momento. Yo también me siento muy orgullosa de estar contigo. Gracias, Valeria. Es un privilegio poder compartir tu historia y tu testimonio con todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Les quiero compartir que hace algunos meses, el año pasado, conocí la historia de Apolonia mediante las redes sociales. Una amiga en común estuvo pidiendo oración por ella. Yo no conocí su historia, solo sé que había ciertas situaciones en el proceso que no estaban, digamos, siendo llevadas jurídicamente de manera ordenada y comencé a orar por ella. Afortunadamente pudimos conectar hace algunos meses, pudimos hablar ya por Messenger, ¿no? Por WhatsApp y yo le prometí que algún día iba a ir a Oaxaca para conocer su historia, para saber cómo podemos apoyarla como cuerpo de Cristo. Y bueno, Dios me dio el regalo de Semana Santa de poder tenerte en Puebla. Muchas gracias, Apolonia. Al contrario, es un placer que podamos compartir la obra de Dios. Efectivamente es lo que vamos a hacer, compartir la obra de Dios en esta tarde y por eso quiero preguntarte lo primero. ¿Quién es Apolonia? Apolonia el día de hoy es una mujer restaurada, es una mujer que en Cristo fue perdonada y que hoy puede vivir libremente por la obra de Dios. ¿Y quién era Apolonia? Apolonia era una mujer que vivía, sin ella saberlo, vivía en la oscuridad, vivía en un pantano. Y bueno, si hemos leído un poco de geografía, de historia, vamos a conocer cómo son los pantanos. Nos hunden y nos pierden ahí y pareciera ser que arriba todo está hermoso o no hay forma de dónde encontrarnos. Antes esa era Apolonia, viviendo en una oscuridad, pero aún ni ella misma lo sabía, lo supo después. La historia de Apolonia tiene mucho que ver con una situación muy fuerte que yo le voy a pedir que ella misma nos cuente, porque pues finalmente tú eres la protagonista de esta historia y de este milagro y de esta obra. Entonces, pues adelante, Apolonia. Sí, yo soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Mis padres y mis hermanos, yo soy la segunda de los 5 hijos. Conocimos a Cristo a muy temprana edad. Éramos muy pequeños todavía. Crecimos en la iglesia. Yo llegué a la adolescencia. Entonces, en ese tiempo se empezó a formar la primera generación de la policía estatal en la ciudad de Oaxaca. Y yo terminaba la secundaria casi, y entonces yo le dije a mi papá fue 36 años militar, yo quería ir a las Fuerzas Armadas, al colegio. Mi papá dijo que era muy duro, muy difícil, y que él no aceptaba que yo fuera. Y entonces yo me empezaba a frustrar más, y cuando se empieza a formar la primera generación de la Policía Estatal en la ciudad de Oaxaca, yo dije, pues, aunque sea eso, y empiezo a rogarle a mi mamá por separado, a mi papá, y a final de cuentas acceden ellos a que yo ingrese a las filas de la Policía Estatal, y me encantó. Era yo como un pez en el agua. Escaloné, viajé, me capacité. Creo que traían a sangre las armas por mi papá, y me sentía muy emocionada, muy fascinada. Y ahí empecé yo mi vida de trabajo, pero con mucho gusto, ¿no? Mi papá dijo, si pepitas vas a vender, hazlo con excelencia. Y entonces yo ahí estaba. Y así pasaron los años. 1984, tengo un novio, era mi jefe, y pues todo el mundo quería el jefe, y yo me había conservado hasta ese momento, y pues me equivoqué. Digo, me equivoqué con la persona, porque no al 100, tuve un hijo de esa relación, pero esta persona no me valoró por verme embarazada en mi primera vez. Pero fue mi primera vez que me embaracé porque yo era hija de familia. Yo no andaba viendo que tengo que protegerme o cosas así.
Y entonces al mes que nació el bebé, yo regresé a casa de mis papás. No podía vivir con esta persona, el papá de mi hijo, porque era grosero y se frustró de que tuvimos un bebé muy pronto. Y desde ese momento hasta el día de hoy fue mi hijo solamente, aunque está registrado, reconocido por el papá. Y entonces el niño y yo volvimos a la casa de mis papás y fuimos hijos de familia. Mi mamá nos atendía, ella nos aceptó, nos cobijó, protegieron al niño, el niño creció en el cristianismo. Yo no regresé a la iglesia jamás regresé a la iglesia, pero el niño sí. El niño era cristiano, de convicción, gracias a los papás. Y así pasaron 10 años. Mi niño tenía 10 años cuando yo conocí a una persona que me enamoró. No quiero mencionar el nombre de la persona porque pienso que no es relevante y que no tiene caso en este momento mencionarlo. Está fuera de mi vida, la historia ya no me daña, Dios sanó mi corazón. Y entonces conocí a esta persona, un caballero en toda la extensión de la palabra. Yo siempre fui una mujer a la antigua, que el cortejo, las flores, el abrir la portezuela del carro, ir a cenar, que acomodara la silla. Y este hombre tenía todo eso. Y entonces él dijo que se sorprendía mucho que una mujer de 32 años no estuviera casada. Pero yo no hablaba de que tenía un niño, no hablaba de ese pasado, porque yo quería que él dijera más, ¿no? Y era así, y entonces hablé con mis papás organizaron una cena para que yo lo llevara a conocer. Yo quería hacer esta ocasión bien las cosas, ya me había equivocado, y quería la aprobación de la familia porque ya había un niño de por medio, y el niño era muy celoso, posesivo, era un amor, pero era yo solo de él, había que trabajar esta área. Y entonces todos mis hermanos eran casados, cristianos, y llegaron a la cena y nosotros no llegamos. Por alguna circunstancia, él hacía plática, vamos a caminar aquí, vamos allá, y yo le decía, mis hermanos me están esperando, tenemos que ir a la casa. Y él dijo, no, ahorita vamos. Y bueno, acortando el espacio, el tiempo se hizo, ahorita en este momento, les comento, se hizo tarde, llegamos tarde a la casa esa noche. Mis hermanos ya no estaban, se habían ido, eran las 11 de la noche y la cena era a las 7. Y entonces mi mamá dijo, tus hermanos se acaban de ir. Mi papá dijo, ¿por qué tan tarde? Inmediatamente este personaje dice, es que ella salió muy tarde. Y mi papá dijo, así es este bendito trabajo. Fue una primera mentira que desmoronó mi vida. Yo quedé callada, yo no dije, no es cierto, tú me detuviste. Fue muy astuto para detenerme y no llegar a la cena, y a la mera hora dijo que yo salí tarde del trabajo. Y no era cierto. Y así se empezaron a venir. Fue la primera mentira, fue mi silencio. Hoy he aprendido que una de las mayores injusticias es quedarse callado. No debemos de quedarnos callados. Entonces, así vinieron las cosas. Cenamos nosotros solos. Mis papás dijeron, ¿y qué piensas con ella? A los 8 días sus papás estaban en casa de mis papás, formalizando que nos íbamos a casar. Mi mamá fue muy clara y mi mamá es muy directa y dijo, ¿cómo es posible que un militar con el rango que usted tiene y siendo un hombre de 32 años no sea casado? Titubeó por la fuerza que mi mamá habló, la seguridad que mi mamá habló, y él dijo, bueno, es que sí soy casado, pero estoy en el divorcio. Su mamá dijo, se está divorciando y nosotros lo sabemos. Él dijo, es que sí, hubo 3 niñas, pero la última niña no es mi hija, porque yo viajé y cuando regresé la señora estaba embarazada. Su mamá dijo, no se preocupen, señores, nosotros vamos a estar muy al tanto que su hija haga bien las cosas. Mis papás lo que querían era que realmente fuera casada, ¿no? Nosotros venimos de familia casadera. Todos mis hermanos hasta el día de hoy son casados y mis papás fueron casados hasta el día que mi papá falleció. Y entonces él dijo, pero ella sabe que yo soy casado. Fue la segunda mentira.
me quedé callada. Ellos se fueron, mi mamá dijo, hija, eso no te conviene, tú eres sola, tú no tienes ningún problema, nunca estuviste casada, el niño es de nosotros y tú así lo decides, ya no lo hagas más. Pero jóvenes, señoritas que me escuchan, yo quiero decirles, una de las situaciones más graves es afrentar a los padres. Y la Biblia condena eso en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Éxodo, cuando dice, maldito con maldición el que afrenta a sus padres. Yo lo desconocía, hoy me doy cuenta. Ese fue mi delito, Valeria, afrentar a mis padres. Venimos a Puebla. Yo me vine en contra de la voluntad de mis padres. Yo cargaba su carro de él, yo manejaba su carro de él. A él lo transfirieron a la ciudad de Puebla. Pero dentro de ese ínter que a él lo trasladaron a la ciudad de Puebla, yo hice muchas locuras afuera. Como solapar sus mentiras, sus engaños, sus traiciones, solapados por su mamá. Vine a vivir unos días a su casa de sus papás. Ahí estaban las dos niñas más grandecitas de él. Y yo les traía comida, ropa. Cuando yo descansaba les venía a hacer de comer, a bañar, porque él siempre estaba afuera. Digamos que ustedes hicieron una vida de pareja. Sí, la hicimos. Y entonces, cuando él lo transfieren a la ciudad de Puebla, yo me vengo de Oaxaca. Abandoné mi trabajo que tanto me gustaba. Abandoné el hogar de mis padres donde yo me sentía una hija. Más que una hija, con un muñequito, ¿no? Esa era mi vida. Arranqué a mi hijo de ahí. Lo saqué llorando. Lo senté en el carro, le puse el cinturón, cerré la ventanilla y mi padre atrás de mí, hija, no te vayas, obedece a tu mamá. Tu mamá tiene la razón, siempre hemos deseado lo mejor para ti. Y mi mamá llorando mucho. Yo no hice caso, abordé el coche, cerré la ventanilla para no escuchar a mi padre y me fui. Mis padres atrás de mí, humillándose, avergonzándose, por amor.